nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Alabanza a su nombre. Vamos a dar paso a la predicación de hoy, que la va a traer nuestra hermana Vicky. Que el Señor hable a través de ella. Bueno, buenos días, hermanos. En primer lugar, daros las gracias a todos por vuestras oraciones, por vuestras muestras de cariño. Yo pensaba que ya me iba con el Señor y dije, Señor, aquí estoy, pero no era su voluntad y estoy aquí con vosotros de nuevo y compartiendo en estos días el Señor lo que me ha dado. La verdad es que ha sido un tiempo de refrigerio con el Señor, de descanso físico, pero también espiritual, porque cuando estás así mal o cuando eso parece que el Señor te sientes arropada, te sientes su abrazo y no sabes cómo expresarlo, pero es una comunión, bueno, importante y buenísima, ¿no? Así es que damos gracias a Dios por todas las pruebas, porque a Él no se le pasa nada y Él cuando permite algo es porque tiene un propósito. Y en esta línea os voy a compartir el mensaje hoy, en que el Señor siempre tiene un propósito para cada prueba, para cada circunstancia que nos pasa en la vida. Y si leemos la palabra, pues también hallamos personajes muy importantes en la Biblia, donde también tuvieron sus crisis, tuvieron sus pruebas, tuvieron sus crisis espirituales, pero que el Señor tenía un propósito para esa crisis y para eso que estaba permitiendo el Señor que pasara, al igual que lo hace en nuestras vidas. Muchas veces no comprendemos, Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué esto, lo otro? Pero lo que tenemos que estar seguros y confiados es que el Señor tiene un propósito para esa prueba que sus hijos están pasando. Y muchas veces nos aferramos, nos angustiamos, y es que Él tiene el control de todo, es nuestro Padre, y más que Él no nos ama nadie. Y vamos a tener la predicación, bueno, una parte de la predicación, porque creo que la haré en dos partes, no sé si me dará tiempo de hacerla toda hoy, pero en Lucas, de momento, vamos a buscar Lucas 31, Lucas 22, del 31 al 34. Amén, hermanos. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias, Señor, por la oportunidad que me das de nuevo de estar aquí con mis hermanos, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Te ruego que seas tú hablando a través de mí, Señor. Señor, reconozco que soy débil, que soy torpe, Señor, muchas veces para expresarme, pero, Señor, si tú hablas, la palabra será viva y eficaz, Señor. Por eso te ruego que seas tú, Señor, hablando, que no sean palabras mías, Señor, sino que seas tú, Señor, a través de mi boca, hablando, Señor, y pudiendo expresar todo lo que tú me has mostrado, Señor, en todos estos días, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dijo el Señor: Pedro, Satanás
me ha pedido para zarandearos. Y, hermanos, a nosotros también el enemigo nos zarandea, ¿o no? ¿Quién no ha sido zarandeado? Los que lleváis poco en el Señor, pues a lo mejor aún no, pero los que llevamos muchos años en el Señor, hemos sido zarandeados, no una vez, sino muchísimas veces. Muchísimas veces. Pero como os he dicho, el Señor siempre tiene un propósito. Cuando Él permite al enemigo que nos zarandee, Él tiene un propósito. Él va a probarnos y nos prueba a través de fuego muchas veces. Como al oro. ¿Para qué? Para que el oro salga refinado, los diamantes salgan pulidos y que sus hijos lleven a cabo la obra para la cual el Señor los ha preparado. Y muchas veces tenemos que estar en el desierto. Muchas veces pasamos por un desierto que no comprendemos. Unas veces puede ser enfermedad, otras veces puede ser problemas en la familia, otras veces carencias de alguna necesidad, pero estamos en el desierto y a veces el Señor nos deja estar en ese desierto. Por largo tiempo o por poco tiempo, solo Él lo sabe. Pero cuando salimos del desierto, Él está orando por nosotros. Y Él nos coge de la mano y nos saca mucho más fortalecidos. Lo hizo con Pedro y lo hace con cada uno de nosotros. Señor, Señor, dispuesto estoy a ir contigo hasta la muerte. Yo no me atrevería a decir eso. Pedro, sabemos que tenía un carácter impulsivo y yo amo al Señor. Señor, yo te digo que te amo mucho, pero no sé si me pusieran una pistola, si estaría dispuesto a no negar mi fe. No lo sé. Solo le pido a Dios que no tenga que pasar por ninguna prueba de esas, pero si la tengo que pasar, que Él me dé la fuerza necesaria para no negarlo. Porque vemos a Pedro, un discípulo, un hombre de Dios, vivió con Él, andó con Él durante 3 años, o casi 3 años, le vio hacer milagros, le vio resucitar muertos, le vio sanar enfermos. ¿Cómo no iba a querer dar la vida por el Señor? Si estarían deslumbrados viendo todo lo que el Señor hacía con ellos. Y Él le hace una promesa, Él le dice: Señor, estaré contigo hasta la muerte, hasta donde tú me digas. Y el Señor le dice: de cierto te digo que hoy me negarás 3 veces. El Señor conocía el corazón de Pedro y sabía hasta dónde llegaba su fe. Pero lo que más me llama la atención es que le dijo: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y muchas veces esa fe a veces no se ve, pero el Señor ruega y ruega por nosotros. Y nuestra fe vuelve a ocupar el lugar que tenía antes. Antes de negar a Cristo, en la noche de su crucifixión, Pedro pensaba que podría tener una adoración sin reservas por su Señor. Si nos preguntan a todos aquí, ¿amas al Señor?, seguro que levantamos las manos. Como hizo Pedro, él creía que no iba a tener ninguna reserva hacia el Señor. Él no pensaba nunca que iba a llegar a negarlo. Si hubiera incluido fácilmente en un 76% de los cristianos que creen o creemos que cumplimos el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Equivocado estaba Pedro. Equivocado estaba. Supuso que su amor por el Señor era mayor que cualquier otro amor. Pero el Señor conocía su debilidad. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche me negarás 3 veces. Y yo me pregunto y pienso, ¿qué ofensiva tendría que ser para Pedro? Señor, si te estoy diciendo que voy a ir contigo hasta la muerte y tú me estás diciendo que te voy a negar. Es como si viene un hermano y nos dice: oye, que yo soy un cristiano, que yo ando con el Señor,
y le decimos, no nos creemos nada. ¡Qué ofensiva! Yo creo que Pedro se sentiría ofendido de que el Señor estuviera diciéndole esas cosas. Insistió. Dice, aquellas palabras para Pedro orgulloso y seguro de sí mismo, qué ofensa sería. Pero lo que probablemente Pedro le ofendió más, le entristeció más, lo sacudió hasta lo más profundo de su ser, de su alma, fue la manera en que Jesús le miró. Cuando se llevaban a Jesús preso, cuando el gallo cantó, Jesús se cruzó la mirada con Pedro. Y Pedro, yo creo que diría, no sé dónde esconderme. Porque minutos, o no sé cuánto tiempo habría pasado, le estaba diciendo que daría su vida por él, y le ha negado, como el Señor le dice 3 veces. Y cuando se llevan a Jesús, el Señor le mira. Cuando yo pensaba en esto, hermanos, se me han venido en estos días a la mente tantas personas que caminaban con nosotros, alabando al Señor, y que han dado la espalda al Señor, pero a nosotros también. Y algunos nos han dicho, no quiero ni que me llaméis, porque no quiero saber nada. Y yo he llorado, yo creo que muchos de vosotros también, por personas que caminábamos con ellas, que eran parte nuestra, caminábamos con ellos y de momento han desaparecido de nuestras vidas. Y nos hemos sentido ofendidos, nos hemos sentido dolidos, nos hemos sentido tristes. ¿Quién no? De ver que ya no están entre nosotros. El Señor supongo que se ha sentido mucho más triste. Pero, ¿qué hace el Señor? Sabe que le va a negar, ora por él y le mira. Con una mirada penetrante, me supongo. Pero no le mira, seguro, ni con ojos diciendo, ¿ves como ya te lo había dicho? De rencor, ni con ojos de indiferencia, ni con ojos. Le miró con tristeza, pero con ojos de amor y misericordia. Porque así es como Él nos mira cuando nosotros le damos la espalda. El Señor se entristece, claro que se entristece. Se entristeció cuando se vio solo, abandonado de todos sus discípulos, de toda la gente que le seguía, de todos Él se vio solo cuando tuvo que pagar por nuestros pecados y por los pecados de aquellos que iban con ellos. Nadie le acompañó, pero miró a Pedro y penetró su mirada en él. Y yo creo que Pedro diría, ¿dónde me escondo, Señor? No tengo dónde esconderme. Avergonzado, seguramente. Cuando la mirada de Pedro se conectó con la del Señor, en esa mirada él comprendió la condición caída de su corazón. Él comprendió que su amor por el Señor no era tanto como él pregonaba. Vio su debilidad. El verdadero fondo de su amor y adoración salió. Y dice en el capítulo 32, en el versículo 32, el mismo capítulo. En el capítulo 62, perdón. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes, que el gallo cantará y me negarás 3 veces. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué triste se debería haber sentido Pedro, qué avergonzado.
sentiría un miserable, como tú y yo nos hemos sentido cuando le hemos fallado al Señor. Por lo menos yo me he sentido así. Cuando yo me he alejado del Señor o cuando no le he obedecido en algunas cosas, cuando el Señor me ha vuelto a mirar, me ha vuelto a dar la mano, me ha dicho, ven, porque yo te amo con amor eterno, me he sentido miserablemente. Hay personas que cuando pasan alguna prueba se dudan de si son hijas de Dios. Somos hijos de Dios. Él nos compró y Él ora por sus hijos. Aunque caigamos en el desierto, aunque pasemos por pruebas, aunque estemos años sin caminar con el Señor, Él sigue orando por aquellos que le han dado la espalda. Él sigue orando por aquellos que son sus hijos, a través de su Espíritu Santo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y la fe de Pedro se debilitó y dudó y se sentiría mal y diría, no merece la pena, porque al principio no comprendieron el por qué el Mesías que ellos esperaban tuvo que morir. No lo comprendían. Y quizás él se sintió y dijo, pues no merece la pena seguir. Pero el Señor tenía un propósito. Pedro había vuelto a ver 2 veces al Señor después de que lo habían crucificado. Cuando resucitó le vio 2 veces. Vamos al capítulo 22. A Juan 21, 17. Que las citas las tengo un poco, lo he escrito a mano. Juan 21, 17. Dice que Pedro, después de que resucitara a Jesús, le vio 2 veces. Y que el Señor le pregunta, imaginaros, Pedro habiendo 21:17, Juan 21:17, Juan negando a Pedro, diciéndole que daría su vida por él, le niega, después Jesús le transmite esa mirada y después lo ve, cuando resucita lo ve, se lo encuentra, en 2 ocasiones se presenta a sus discípulos, pero una de ellas le pregunta a Pedro, se acerca a él y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Vamos a leer desde el 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Imaginaros qué ironía. Si le había negado, si el Señor sabía que le había negado y que se había avergonzado y que le había dicho, no conozco yo a este de nada, con todo el que se encontraba, pero el Señor sigue diciéndole, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué pregunta? Yo supongo que Pedro estaría por allí disimulando, pero ¿por qué me pregunta eso si sabe que le he negado? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo, pero evadió, que contesta así evadiendo la pregunta. Entonces el Señor le dice, apacienta mis corderos. Y no quedándose el Señor contento, le vuelve a preguntar. Y Pedro diría, ¿no hay otro en quien se fije? Solo tiene que decirme a mí, porque se apareció a sus discípulos. Estaban en la barca y el Señor se apareció
Y hasta incluso dice la Escritura que le preparó el desayuno. Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Como que viene a decir, ¿para qué me preguntas tantas veces si sabes lo que hay en mi corazón? Y la tercera vez, el Señor cambia la pregunta y le dice, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro ya se entristeció de tal forma de que le dijese la tercera vez, otra vez, ¿me amas, Señor? Es como si le estuviera poniendo ahí a prueba. Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Señor, si tú conoces mi corazón, si has visto mi debilidad, ¿cómo me preguntas eso? Si tú lo sabes todo. Y entonces el Señor le dice, de cierto te digo, perdón, no estoy leyendo. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y aquí Pedro pasó un desierto. Fue la peor crisis espiritual de su vida. Cuando él se dio cuenta, pues, como he dicho antes, se tuvo que sentir mal, seguramente evadió al Señor y dijo, Señor, dentro de él diría, déjame ya no me preguntes más. Pero el Señor le da un mandato, apacienta mis ovejas. Porque Pedro había pasado por ese zarandeo para prepararse para lo que venía después. Y es lo que el Señor hace con nosotros. Cuando pasamos por alguna tribulación, cuando pasamos por alguna prueba, mirar, yo siempre he dicho, y voy a nombrarla y espero que no se me ofenda, Elizabeth. El Señor ha utilizado su enfermedad para gloria del Señor. Yo siempre lo he dicho porque la he conocido desde el principio, antes de su enfermedad. Y el Señor la sanó. Y si ahora la tiene otra vez enferma es porque tiene otro propósito. ¿Si va a pensar Elizabeth que el Señor tenía el propósito de que fuese la anciana de esta iglesia? No. Seguramente no. Ni por su imaginación. Yo, Señor, te amo, pero bueno, yo estoy aquí y ya está. Pero el Señor tenía un propósito para ella y para su familia a través de esa enfermedad, al igual que lo tenía con Pedro. El Señor muchas veces nos tiene que preguntar, ¿me amas? ¿Me amas? Porque no manifestamos el amor del Señor como debiéramos. Porque no lo representamos como debiéramos. Aunque lo digamos, muchas veces cuántas promesas le hacemos al Señor, sobre todo cantando, yo siempre lo digo. A veces analizo la letra de las canciones y digo, ¿cuántas promesas le hacemos al Señor que cuando salimos por esa puerta se nos han olvidado? Estamos, Señor, eres mi amor, eres lo que yo más quiero, yo te seguiré. Todo lo que le decimos al Señor es precioso, pero muchas veces no sale de aquí. Y el Señor nos tiene que probar, nos tiene que zarandear, nos tiene que preguntar, ¿me amas? ¿Me amas? Y el Señor es cabezota, porque cuando Él tiene un propósito con cualquiera de nosotros, Él lo cumple. Él lo cumple, aunque tengamos que ser probados por fuego, pero Él lo va a cumplir. Aunque nos vayamos, aunque digamos, Señor, a mí que me olviden, que yo no quiero saber nada. He decidido tomar otro rumbo en mi vida, ya puedes correr, hermano. Que si eres del Señor, el Señor te alcanza. Porque no te puedes esconder en ningún lugar del Señor. Porque el Señor sabe lo que hay en tu corazón. Y aunque tu fe haya menguado, aunque tu amor por el Señor en ese momento que estés pasándolo mal haya menguado, el Señor tiene un propósito para ti. Y te va a levantar y te va a decir, espabila, porque tú eres mío
y yo he pagado mi sangre por ti, y lo que yo te mande hacer, lo vas a hacer. Me acuerdo de Jeremías cuando el Señor le dice que nadie tenga en poco tu juventud, ni tengas miedo de hablar, porque lo que yo te diga, eso dirás tú también. Y el Señor nos capacita, hermanos, a veces a las buenas, pero cuando somos rebeldes, a las malas. Y a veces nos toca sufrir, pero al Señor no le queda más remedio que probarnos. Tenemos los mismos temores que tenía Pedro. Tenemos los mismos miedos a que otros nos censuren, a que otros se burlen de nosotros. ¿Cuántas veces sale una conversación que podríamos testificar y no voy a decir nada porque... Y es porque en nuestro corazón hay temor, hay vergüenza, y aunque no lo digamos y aunque no lo manifestemos, pero es así. Tenemos miedos, tenemos vergüenza, somos débiles. Y muchas veces no queremos ni que nos persigan, ni que nadie hable de nosotros, ni que nos digan raritos, ni que somos diferentes, ni que somos unos fanáticos porque dejamos todo y nos venimos a la iglesia. Y muchas veces tenemos esos miedos. Y yo reconozco que los tengo. Yo hablo por mí. Yo reconozco que muchas veces he perdido la ocasión de testificar, como debiera haberlo hecho, con la autoridad y el poder que el Señor me da. Y eso también, de alguna forma, veo que a los grandes hombres de Dios también les pasaba. Y es porque nuestro corazón y nuestra es carnal muchas veces. Y a veces puede más la carne que el espíritu. Pero me consuela que el Señor está orando por mí. Me consuela que el Señor no me va a dejar. Me consuela que Él me abraza y me dice, yo te he amado con amor eterno y no te voy a dejar. Aunque tú te quieras ir, yo no te voy a dejar. Aunque un día me niegues, yo te voy a mirar con ojos de misericordia y con ojos de amor. En medio de esta triste realidad está la gozosa verdad de que dado que Pedro era de él, eventualmente prevalecería de su fe, no fracasaría por completo. El Señor no le dejó ahí arruinado por completo, le mantuvo. Esto no era por alguna fuerza inherente de Pedro, era porque el Espíritu del Señor estaba con él, porque Jesús estaba intercediendo por él. La fe de Pedro resistiría y crecería gracias a su fracaso, porque el Señor había orado por él. Puedes consolar tu corazón con la verdad de que Él también está orando por ti. Si entras en crisis, no dudes de que Jesús, a través de su Espíritu, está orando por ti, está intercediendo. Él permite que pasemos por el desierto, porque siempre tiene un propósito, como he dicho antes. A través de las pruebas, Él prueba nuestra fe, prueba nuestra obediencia. ¿Cuál es nuestro amor por el Señor? Él tiene que probarnos muchas veces. ¿Me estás diciendo que me amas? ¿Me estás diciendo que soy tu único amor? ¿Me estás diciendo que me amas por encima de todas las cosas? Demuéstramelo. Venga, a ver si eres capaz de superar esta prueba y mostrar al mundo que es verdad. Pero ahora viene la segunda parte, hermanos. Como veo que me da tiempo, voy a compartirla. Vamos a ver en Hechos 2, vamos a leer del 14 hasta el 41. Lo vamos a leer. Y este era el propósito que el Señor tenía para Pedro. El Señor, como sabéis todos, se va
Pero Él dice, no os dejaré solos, os mandaré al Consolador. Y cuando están aquí todos reunidos, voy a leer el 1:10 para que os ubiquéis. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y luego en el 2 viene, desciende el Espíritu Santo. Y viene Pentecostés. De repente, en el capítulo 2, versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Así descendió el Espíritu Santo. Descendió sobre Pedro y descendió sobre toda la iglesia que estaba congregada. Pero es que también ha descendido el Espíritu Santo sobre nosotros. Es que también tenemos esa autoridad y ese poder que tuvieron los apóstoles en ese tiempo, los discípulos, los que recibieron el Espíritu Santo a través de como lengua. Eso sería como un estruendo. Pero hoy el Señor te dice que cuando tú le aceptas, el Espíritu Santo mora en ti y mora en cada uno de nosotros. Y cuando estemos en esa prueba, en ese desierto, acordémonos que el Señor nos va a utilizar, y nos va a utilizar con doble poder, con doble autoridad de la que antes teníamos, como hizo con Pedro. Y vamos a leer el 14, capítulo 2, a partir del 14. A mí este pasaje me encanta, porque a través de este pasaje el Señor me dio una promesa sobre mis hijas, y la he visto cumplida. Vamos a leerlo, hermanos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos y empiezan a hablar cada uno en lenguas, la gente que los ve, que no comprende nada, se creen que están borrachos, se creen que es gente que está loca, ¿qué pasa aquí? Y Pedro dice, no están ebrios, mas esto, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ya había una profecía sobre lo que iba a pasar. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. Y aquí hace mención al Salmo 16. Dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza,
porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, o su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dieron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya no es el mismo Pedro. Mirad qué poco tiempo ha pasado. Pedro, que tenía miedo, que se escondía, que cuando le preguntaban: ¿tú eres de esto, de este? ¿Tú ibas con ellos? Él dice que no. Aquí le está diciendo: vosotros que la habéis crucificado, vosotros que la habéis matado. No tiene miedo a que le hagan nada. Es el nuevo Pedro, levantado con el poder del Espíritu Santo, regenerada su fe, restaurado, con una fe que dice que se arrepintieron y se bautizaron aquel día 3,000 personas. Nunca más. Nos habla la historia de que en un solo día se arrepintieron 3,000 personas. Y todos unánimes daban la gloria a Dios. ¿Con qué poder les hablaría Pedro? Con el poder del Espíritu Santo. No hay otro. Pero era el mismo Pedro que estaba negando a Jesús hacía unos días, tan solo 3 días. 3 días antes mata a Jesús, luego no sé los días que pasarían, porque no lo dice, se presenta a Jesús a ellos, y entonces cumple el Señor el propósito que tenía para esta prueba que tuvo Pedro. Lo estaba preparando, hermanos. Le estaba dando doble unción, doble poder. Salió renovado, otra persona. Y suele ser así. Cuando el Señor nos permite pruebas, estamos en el desierto, si estamos atentos a escuchar la voz del Señor, si estamos diciendo: Señor, yo he caído, reconozco mi debilidad, pero Señor, yo te necesito, vamos a tener el mismo poder que tuvo Pedro para salir y que muchos lleguen al arrepentimiento. ¿Por qué vamos a tener miedo? Si es el Espíritu Santo el que habla a través nuestro. ¿Veis qué diferencia? La misma persona en unos pocos días.
cómo fue restaurada y cómo fue cambiada. Eso solo lo hace el Señor. Eso solo lo hace el Espíritu en nosotros. Porque mucha gente dice, las personas no cambian. No cambian si el Señor no las coge y las zarandea. Y Él las sella con su sello. Si no es así, no cambia. Pero si el Señor te sella y te pone su sello en ti, vas a cambiar. Aunque te caigas muchas veces, aunque dudes, aunque tu fe flaquee, si eres del Señor, el Señor te va a restaurar. Y yo os animo, hermanos, os animo a que cuando estéis decaídos, y de eso sé mucho, a que cuando estéis pasando por pruebas, dejaros descansar, que el Señor tiene el control, Él está orando por vosotros. Que cuando salgáis de ese pozo a veces donde no veis salida, de esa frustración donde decir esto no tiene solución, el Señor está ya obrando y poniendo cada cosa en su sitio. Y el Señor te va a sacar a ti y a mí con la unción del Espíritu Santo. Y vamos a testificar de las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas y que sigue haciendo. Y yo espero que el Señor nos unja de tanto poder, que esta iglesia pronto esté llena. Que no digamos, yo no puedo, yo no sirvo, yo tengo vergüenza. No, eso solo lo hace el enemigo cuando te está zarandeando. Pero si te dejas en las manos del Señor, adelante, que puedes cualquier cosa. Que el Señor os bendiga.